Buenas tardes, hoy estamos con Andrés Espadas. Bueno, vamos a contaros en este podcast un poquito sobre marketing digital, vamos a hablar un poco también de la experiencia de Andrés y lo que nos pueda aportar, pues coged papel y boli. Andrés, buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas. Cuéntanos un poquito sobre ti, tu experiencia, cuéntanos un poco qué haces en tu día a día profesional. Bueno, definiéndolo como se lo intentaría definir a mi abuela, primero soy el que hace que te aparezcan los anuncios molestos cuando estás en el móvil, ¿no? Entonces, así definiéndolo de manera sencilla, ya tras más de 10 años en marketing digital, en concreto más en social media, pues entonces a día de hoy pues me encuentro en una de las Big Tech de España, pero tras más de 10 años en agencia, pues he estado tocando en general social media, tocando orgánico, paid, gestión de influencers, o sea, un poquito lo que la gente llama el postureo, pero a mí me gusta darle el toque de performance, ¿no? Entonces, sí, también aparte estoy con un profesor en ESIC y intentando formar un poquito a las futuras generaciones, a ver si logramos algo. Poco a poco, poco a poco. Justo bueno, antes de empezar a grabar, hablamos de eso, ¿no? De que hace falta más educación empresarial en todos los sentidos y en todos los sectores del ámbito de la empresa. O Totalmente. sea, en eso estamos de acuerdo. Yo quería hacer un pequeño inciso de social media, redes sociales, para que lo entienda todo el mundo. Y bueno, queremos saber un poquito sobre por qué te quieres dedicar a esto, cuál es tu motivación principal para decidir dedicarte al social media. Básicamente porque del marketing digital me gusta en concreto esto, aunque luego podemos decir que está en colaboración con el resto de palancas, sino porque digamos que es la sección más psicológica, porque al final social media también con la parte de influencia conecta las emociones, conecta también cómo es la propia data inferida o declarada, o sea, lo que declaramos o lo que el algoritmo aprende de nosotros, y vemos cómo mostrar nuestra creatividad y nuestra estrategia en base a cómo los usuarios están consumiendo pues lo que prácticamente utilizan más que el papel higiénico, que es el móvil, ¿no? Entonces conectar con ellos, con eso, y cómo luego solo podemos darle a vuelta y conectarlo en modo negocio. Genial, pues vamos a navegar un poquito más en la estrategia. ¿Cómo definirías tú una estrategia efectiva para una pyme, sobre todo que es la audiencia que va a ver este curso y este podcast, dentro de redes sociales? Bueno, primero es que, claro, es que es una estrategia desde el punto de vista que quieres conseguir. Y entonces con eso, muchas Ujú. veces lo que a mí no me gusta es comparar peras con peras. Y encima si hacemos el símil como la película que se ha estrenado recientemente, Blancanieves, y decimos una manzana, queremos comparar, muchos cometen el error desde mi punto de vista que van a elegir la envenenada. Donde es que yo lo que quiero es vender más, quiero generar esto, quiero el mes que viene llegar a 1 millón de seguidores y la cuestión es, ¿por qué? O sea, si no vamos a vincularlo a negocio, realmente ya estamos un poquito con las manos pilladas. Entonces, cuando hablamos de estrategia, me gusta hablarlo como si fuera en manera paralela. Primero, generar esa comunidad, toda la parte luego de cómo lo vamos a dirigir hacia el negocio, y ahí es donde ya buscamos el resto de canales, cómo lo conectamos desde el punto de vista de emoción con negocio, con al final queremos rin rin caja, pues ahí es donde vamos a ir determinando qué canales, con qué formatos, qué mensajes y de ese modo pues realmente transmitir lo que realmente como negocio nos va a dar una ventaja competitiva en el sector digital, que al final sabemos que un gran porcentaje del día de hoy se dirige por lo digital, no lo físico. Vale, y entrando un poquito más al grano, ¿cómo podrías decir tú que una pyme está teniendo una buena estrategia en sus redes sociales? Vamos a ser más concretos, en Instagram. Primero interpretando que Instagram sea tu red social, porque aquí es donde empezamos con el primer error. Muchos creen que Instagram es por excelencia la que hay que estar y yo muchas veces digo que es lo contrario. Hay sectores en los que digo, es que vete a LinkedIn directamente, ¿Qué que ejemplos? es, por ejemplo, hay casos, muchas veces si dijéramos que estamos en una peluquería, sí, porque tienes que enseñar el producto como tal, pero es que muchos productos son B2B directamente, entonces si yo estoy intentando vender una B2B, tecnología. ya vimos en el otro curso que era que vendes a empresa, en vez Empresa de a directo empresa, al eso cliente. es. Sí, ya empezamos con los palabras aquí inventándonos Sí, cosas que a lo mejor vamos a Sí, tener que ir eso corrigiendo. es que queremos. No, 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 está genial, o sea, para que la gente se familiarice con la terminología, eso pero es. es cierto que también, o sea, está guay que todo el mundo entienda lo que la terminología de marketing. O Yo sea, peco mucho de tequi muchas veces, o sea, voy a intentar adaptar, ¿vale? O sea, no, no, está guay, está guay. No pasa nada, estamos aquí para ir traduciendo.
Entonces, cuando estamos, por ejemplo, he desarrollado una tecnología que, pues, o directamente, no hace falta ni que sea una tecnología, por algo más tangible, es que soy un masajista que quiero dar a conocer qué servicio que me contraten para estar en empresas. Es que ¿para qué quieres estar en Instagram? Porque es que realmente quien te va a conocer es cuando entras en LinkedIn, vamos a ver que la gente que está entrando con la aspiración de obtener más información profesionalmente se mete a LinkedIn. No es cuando está en Instagram y mucho menos si estoy conectándome a la red favorita para encontrar el amor, ¿no? Si me conecto en Tinder, difícil voy a poder buscar ese tipo de perfiles. Entonces diríamos que el primer paso para definir una estrategia para una pyme o para un autónomo es de identificar cuál es el canal adecuado en el que tenemos que estar presentes. Que esto, una vez más, como comentamos en el primer curso, es prueba y error. Vamos probando si este canal convierte, si este canal nos genera audiencia y realmente así a gran escala podríamos decir que el B2C, o sea, si vendes a cliente final, es más Instagram, Facebook y TikTok. Y si vendes a empresa, ¿no? Es más focalizado en el canal de LinkedIn, que ahí Andrés es un super crack y es un súper experto. A mí la verdad es que aún así vamos a empezar a hacer un poquito, aquí ya voy a empezar con matices, que sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de audiencia, me gusta decir audiencia cualificada, porque no es lo mismo si te está siguiendo el niño de turno que no tiene dinero, pero que es tu seguidor, a que si es el que tiene esa potestad de tomar decisión de compra o tener la capacidad económica. Y aparte, hay una cosa que siempre recomiendo, pero que muy poca gente tiene en mente, es cuando hablamos de red social, vamos a Instagram. Si hablamos de canal de comunicación, me voy a TikTok. No es lo mismo, aunque sea categorizado todo como tal, de hecho hasta WhatsApp es una red social, si lo consideramos así. Ujú. Spotify son redes sociales, pero no son canales en los que el usuario entra con esa intencionalidad. Por eso, Instagram sí que entras más a aspiración, busco ojalá ser como tal, en TikTok busco más inspiración, como podría ser Pinterest, y o informarme con esa vertical de entretenimiento, digámoslo así, contenido vertical. Yo voy a hacer un inciso porque justamente ahora que has mencionado Pinterest, he de decir que hace mucho daño en ocasiones, sobre todo a la pyme en España, porque genera unas expectativas muy altas. En plan de yo quiero esto, he visto esto en Pinterest y quiero que lo copies. Pues ahí también hay otros factores, obviamente, que te van a condicionar, como las herramientas que tengas, como el nivel adquisitivo Mm. o el presupuesto que tengas para invertir en esas diferentes áreas, ¿no? O sea, yo lo vivo mucho justamente con pymes en el caso de diseño, ¿no? Que te Sí. llegan y me da igual que sea interior, en un punto de venta físico, como hemos dicho, o que sea en una identidad corporativa. O sea, Mm. o una línea fotográfica mismamente, ¿eh? O sea, que también hay que tener ese pequeño matiz de aterrizar un poco la necesidad y compararla o sea, realmente con los recursos que tienes, ¿no? Por eso, Bueno, hablando de justamente. Pinterest, no se puede descargar cualquier imagen y usar en redes sociales. No. Ni de Google tampoco, por favor. Y mucho menos utilicemos muchas herramientas de inteligencia artificial, que no, Exacto, lo que la gente no sabe es que las usa y los derechos de explotación de esa imagen son los dueños de la plataforma, en este exacto, caso ChatGPT, podemos decir, o quien sea, son los dueños de esa imagen, entonces no podemos utilizarla con fines comerciales, que ¿Qué eso exacto. mucha tipo gente de lo olvida. contenido sí que podríamos usar que es gratuito y está publicado online? Yo soy cada vez más fiel al people trust people, es decir, utilizar caras de personas, utilizar esa conexión emocional, porque al Ujú. final utilizar imágenes de stock, sinceramente, no aporta nada, no convierte emoción, entonces nadie te va a convencer más que una persona a hacer algo. De hecho, como un libro que ahora tengo que continuar escribiendo, pero con PC, que es para influencer tu madre, que es al final cualquiera es influencer, o sea, y al final es el ejemplo. ¿Quién ha sido la primera influencer en nuestras vidas? Nuestra madre, ya sea porque estábamos huyendo de su chancla cuando Literal, nos la iba a pegar o porque nos fiábamos de que los macarrones con tomate eran lo mejor. Pues literal, al literal. final, y ellos no cobran 5.000 euros por una publicación, sino es aquella persona que te ha recomendado algo, para bien o para mal, con lo que tomas decisiones. Entonces, people trust people para mí es siempre la base de la comunicación digital. ¿Pero habría algún banco de imágenes gratuito donde el que nos podamos descargar el contenido? A ver, está FreePic, que yo Sí. sé, pero a ver, hay una herramienta en Google que te lo pone, o sea, las imágenes son súper, o sea, limitadas, limitadísimas, o corrígeme si me equivoco, que tú puedes poner libre de licencia y te salen dos fotos, o Sí. sea, literal. Que no es recomendable igualmente porque al final es muy impersonal. O sea, tienes que adaptarte tú a una imagen y cuando tú generas un visual para una campaña o para tu branding de tu empresa, al final no puedes limitarte a los recursos que tengas. O sea, también tienes que ingeniártelas un poco. Es que aún así recomiendo siempre contenido original, siempre, Mm, porque es que al final si estoy utilizando la misma imagen, que soy un tatuador, que si soy un banco
y al final estoy comunicando productos completamente diferentes, pero veo a la misma chica pelirroja, sinceramente ya no estoy convenciendo. Ya estoy diciendo, vale, eres uno más del montón. Y justamente una pyme busca lo contrario. Cercanía, diferenciación, porque el servicio es único y con contacto persona a persona. Bueno, pues Total. Dinos, Andrés, ¿cuáles son las plataformas de redes más efectivas para pymes? ¿Y por qué crees que son, que lo has introducido un poco antes? Y yo bueno, personalmente lo tengo claro, pero sí que la audiencia me gustaría que entendiera realmente o sea, qué tendría que utilizar dependiendo de qué, que obviamente no es lo mismo para una campaña, no es lo mismo para tu gestión de contenido. O sea, ¿cómo lo harías tú si fueras una pyme o bueno, con tu proyecto que tienes de punto de venta físico? ¿Cómo atacarías tú o qué utilizarías? Yo ahí sobre todo siempre es que no hay una red en concreto que sea la ideal del mundo. O sea, de hecho siempre pongo el ejemplo, si nos vamos a Francia, Snapchat es la plataforma número uno. Sin embargo, si nos quedamos en España, es una plataforma que básicamente hemos olvidado. Ujú. Entonces es, según quién es tu audiencia, cuál es la red y efectivamente, si vamos a empezar a diferenciar ya lo que es un contexto de quiero un contenido siempre activo, lo que diríamos always on, para generar comunidad, ahí sí que es si no estás, no te van a encontrar y por lo tanto no existes, que serían Instagram, actualmente TikTok. Si estamos yendo a una audiencia más senior, podemos decir, nos iríamos a Facebook. Pero sin embargo, si yo lo que quiero es generar más negocio como tal, vamos a tener que ir seleccionando en momentos de campaña las plataformas que más nos van a convertir. Por ejemplo, Pinterest, como mencionabas antes, es la red más estacional prácticamente que existe, o sea, incrementa. Ahora mismo, a lo mejor estoy diciendo una cifra que ya está desactualizada, pero es que cercano a Navidades aumenta un 200% su tráfico. Entonces, ¿por qué? Porque la gente busca inspiración para decorar mi casa en Halloween, inspiración de regalos, Día de la Madre. Son momentos en los que si vendes algo experiencial, necesitas estar ahí sí o sí, porque si no es que vas a perder la oportunidad que te encuentren. Entonces va un poquito más por ese punto, igual algo que si buscas. experiencial como que, perdón. Imagínate que estoy generando masajes, regalo para el Día de la Madre, me puedo ir ahí. Estoy generando todo lo contrario, soy un resort en las Maldivas, pues entonces también quiero estar, o sea, algo que sea un poquito variado de no solo Flores, yo pongo siempre de ejemplo. O sea, las flores flores, son por súper supuesto. estacionales y son, o sea, son en hitos durante el año muy definidos. O sea, se hinchan en los enamorados, se hinchan en el Día Sí. de la Madre, se hinchan en Navidades. O sea, es un ejemplo que yo siempre pongo porque me parece, o sea, clave. Y además este tipo de negocio a mí siempre me parece uno muy bueno porque es el mejor ejemplo como de estacional, pero no hay que olvidar la recurrencia constante que tienen porque siempre hay algún momento en el año en que alguien se casa, siempre hay alguien que, por ejemplo, hasta que no lo buscas no lo sabes lo que es el concepto de arquitecto floral, de que lo quiero regalar, entonces es ejemplo de siempre tienes que estar en esas plataformas que categorizaremos como visuales, como serían Instagram o TikTok, pero es que no podemos olvidar la parte de negocio. ¿Cómo has mejorado la decoración de un edificio con esto? Estate en LinkedIn, es donde te van a encontrar. Entonces, por eso siempre volvemos al mismo punto de partida. Audiencia, para determinar qué KPIs, o sea, métricas clave queremos, para determinar si el negocio está funcionando o no, y continuar invirtiendo o poniendo los huevos en la cesta que mejor nos funciona. Y empresa, perdona, y plataforma para gestionar redes, ¿conoces, por ejemplo, Metricool, alguna que puedas recomendar? Personalmente siempre prefiero ir a las nativas. O sea, sinceramente, sobre todo porque cuando estamos hablando de pymes, cada céntimo importa. Entonces, yo soy de las personas que prefiero encontrar una persona que sí que te lo sepa ayudar, pero que tenga conocimiento en cada una de ellas, porque sinceramente, plataformas como Metricool efectivamente son muy útiles, ayudan para tener un dashboard y una visión general todo en un solo sitio, En todos los canales, además. efectivamente, pero falta que si no tienes el conocimiento de la plataforma, sigue siendo que estás quizá invirtiendo en algo donde realmente podrías utilizarlo mejor en mejora de formación de personal, desarrollo de nuevas vías de negocio. O sea, todo hay que irlo viendo desde ese punto. Yo cada vez soy más de... Entonces, directamente, por ejemplo, si tus canales principales son Meta, o sea, perdón, Instagram y Facebook, directamente en Meta. Prefiero Gestionarías. directamente, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo, Andrés. Estoy completamente de acuerdo. O sea, igual que la data, vamos, o sea, yo igual prefiero nativas, Mm, 100%, no sé tu qué opinarás, totalmente. pero referente a la data, que justo a colación de eso que acabas de decir, es súper importante, yo soy, o sea, yo soy muy incipiente en eso de si tú no tienes los recursos suficientes o la educación suficiente, es mucho mejor que te, o sea, que te pongas en manos de profesionales para que
para que te ayuden sobre todo a traducir, ¿no? esa data Sí. y, y a que te expliquen un poco los resultados que tú estás obteniendo a través de esa data. Justamente he tenido una reunión con eso. Meta justo tiene dos versiones, tiene una beta que es más sencilla de usar, que es la Business Suite, luego tienes la plataforma que es realmente para los expertos, y eso sí que a 100% recomendamos que vayas de la mano de un experto si ya quieres ponerle ads de verdad, quieres poner anuncios, y lo que quieres es poner 5 euros a la semana, bueno, por ahí que te vale, ¿no? La que tenemos, porque el algoritmo de Facebook de Meta está bastante entrenado, tú le dices cuál es tu audiencia, datos demográficos, y con eso vas sobrado. Pero si tú quieres realmente llegar a mucho más audiencia, quieres realmente escalar tu compañía, ahí sí que te tienes que poner en manos de un profesional. O sea, ese tipo de plataformas vienen bien cuando estás, yo que estaba en lo que llamamos el lado oscuro de la publicidad, ¿no? En las agencias. Al final, que no todos son tan malos, ¿eh? Pero bueno, siempre me gusta decirlo con esa, con esa pullita. Viene bien porque cuando gestionas, como yo estaba gestionando, llega a estar gestionando a la vez 100 clientes. Entonces, claro, tener una plataforma como esa te lo facilita mucho para el reporte como ese. Pero cuando estás tú en tu propio negocio, nadie te va a decir mejor que tú qué es lo que te está funcionando. Obviamente, un experto te puede ayudar a, como tú bien has dicho, traducirlo. De hecho, yo siempre digo, vamos a ver cuál es tu audiencia, cómo lo vamos a traducir a digital, porque no todo el mundo luego sabe cómo. ¿Quién es tu target? Todo el mundo. Bueno, Quizá no. quizá no todo el mundo. Totalmente, totalmente. Es importante segmentar y filtrar. Tal cual, tal cual, tal cual. Tendencias. Sí, pero antes justo te quería preguntar si alguna plataforma de data, porque claro, las redes sociales siempre va avalado con la analítica, tenemos que analizar, optimizar, cambiar, probar todo el rato, equivocarnos hasta que damos realmente con la tecla, sobre todo en redes sociales. Lo bueno que a mí me gusta mucho de Facebook es que se segmenta mucho más que Google, por ejemplo, porque tenemos datos demográficos y demás. Entonces, ¿qué plataformas tú recomendarías para la parte de análisis de datos, ya no la parte de planificación de contenido y demás, sino analítica de datos? Yo también, por eso aquí voy a pegar un poquito con ser muy friki del dato. Eh, para mí no hay mejor herramienta que un Excel. Directamente una tabla de datos donde tú sepas calcular, porque directamente es porque muchas veces intentamos hacer de ingeniería algo que es básicamente saber cuántas veces tengo que mostrar, o sea, los famosos métricas como CTR, VTR, que al final es click-through rate, o cuántas veces tienes que mostrar un anuncio para que haya un clic. Al final la métrica es CTR, sería si tenemos un 1%, es que una de cada 100 personas han clicado. Pues entonces, tener esa visión tan sencilla como esto no va a decir cuál es el anuncio que mejor está funcionando, igual que si nos vamos a conversion rate, lo mismo, pero con conversiones vamos a poder obtener eso. Entonces, al final, métricas o herramientas de visualización tenemos, obviamente, tenemos Google para toda la parte de Datorama, que podemos ver eso, los dashboards donde si ya tenemos múltiples canales, unificarlos en uno es una forma en la que lo podemos tener. Tenemos también cada uno de los dashboards, pero también debemos ser muy conscientes que digital son campos muy diferentes que nadie quiere hablar entre ellos. Facebook no le quiere compartir datos a Google, Google no le quiere compartir datos a TikTok, TikTok no le quiere compartir datos a ni Dios. Entonces con esto tenemos que saber que al aunarlo no vamos a poder estar comparando todo peras con peras, porque la atribución es muy diferente y es muchas veces difícil. Entonces, ¿cómo lo haríamos a la hora de medir? Establecer una métrica común para cada una de ellas, y por eso digo que no hay nada mejor que hacerlo uno mismo, es decir, esta es la métrica que puedo comparar entre todas, y así vamos a ir determinando cuál es la que mejor funciona. Bueno, pues yo aquí salto para decir, quiero opinar, o sea, saber tu opinión en esto, porque tú llevas una agencia que gestiones redes sociales. Yo creo que Metricool me gusta mucho si tienes una empresa con distintos canales digitales, es decir, con una página web, con tu cuenta de Instagram, con tu cuenta de LinkedIn, con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de TikTok. Metricool en un solo sitio tiene dashboards donde te enseña las analíticas de todo. Y me gusta mucho tu idea porque lo que podemos hacer entonces es coger una hoja Excel, coger 3 o 4 KPIs, o sea, 3 o 4 métricas, porque al final el cerebro da para lo que da, y coger 3 o 4 métricas como CTR para saber si realmente está funcionando los anuncios, cost per acquisition, es decir, el coste de nuestra adquisición de venta, o cost per click, en este caso, que sería cada vez que alguien hace clic y demás, y alguna más quizá que podamos coger, como el ROI, si es que nos la indican, ponerlo en el Excel. Y nada, en la columna muy sencillita yo lo pondría a la izquierda las métricas, arriba del todo podemos poner el canal que es y vamos midiendo recurrentemente, pues una vez cada 2 semanas, por ejemplo, cómo están funcionando nuestros anuncios y cómo está funcionando el SEO. O sea que me quedo también con tu idea, pero me gusta mucho la plataforma a mí de Metricool porque además es gratuita
y tiene toda esa analítica integrada en una plataforma. ¿Pero qué usáis vosotros? A ver, yo he utilizado varias. He utilizado HotSuite, he Mm. utilizado Metricool. Metricool lo que tiene es que de cara al cliente queda muy chula. Queda muy bonito con sus gráficos y tal, pero al final, como usabilidad, es de pago cuando pasas de X cuentas o si quieres meter ya demasiadas canales. Pero es verdad que yo, de hecho, con la clienta esta que comenté de Australia, lo que le he dicho es: yo necesito para que tú analices cuál es tu cliente, justamente es eso. Te abres un Excel, te pones cuánta gente te ha visitado, cuánta gente te ha dado clic y ves tu público, qué intereses tiene, qué edad tiene. Obviamente cuando venga, si es un punto de venta físico, porque ser digital es muy sencillo, porque tú te descargas la data y ya toma por culo. Pero si es un punto de venta físico, se hace muchísimo de qué edad tienes, cómo nos has conocido, que eso al final, esos cuestionarios, al final yo directamente cuando hago los reports es un Excel, tantos clics, los que te han visitado es tanto, cuántas conversiones, cuántas ventas has tenido y listo. Esa es la forma más rápida bajo mi punto de vista. Sí es cierto que en las agencias utilizamos mucho que quede bonito, que quede chulo y con sus grafiquitos y tal, que dice, hostia, qué profesional, ¿no? También porque hay que traducirlo a la audiencia precisamente. Exacto, Hay que dejárselo exacto, fácil. exacto. Pero operativamente, bajo mi punto de vista, con una tablita que eso lo hace cualquier persona. De hecho, hay un montón de plantillas ya en Excel o incluso en PowerPoint que te Mm. hacen solas ya. Tú vas metiendo la data, está formulado todo y va rápido. Si no, pues lo que te digo, o sea, directamente descargas, haces un report y luego traduces a mano, que también lo hacemos mucho. Bueno, se hace la típica presentación, te descarga la data de Analytics, te descarga la data de Meta y luego le traduces. Vale, pues tendencias y futuro. Tendencias. ¿Qué tendencias, Andrés, crees que deberían tener en cuenta a día de hoy la pequeña y la mediana empresa, los autónomos, tanto los que quieren emprender como los que están ahí ya pegándose por salir? A mí me gusta decir que las tendencias no se siguen, sino que se crean. Entonces, Qué bonito. de hecho, a mí lo que no me gusta, y mira que es tirar un poco piedras contra mi propio tejado, pero precisamente el error que veo que se comete mucho es que no hay que olvidar que el algoritmo te posiciona siempre a toro pasado. Porque al final un algoritmo de social media lo que te hace es, este contenido funciona bien, ha funcionado bien, por lo tanto, si te sumas a la ola, vas a estar ahí. Pero muchas veces cuando lo localizamos ya es tarde. Ujú. Entonces, precisamente por eso, a mí cuando hablo de tendencias, me gusta decir qué es lo que me gustaría que se dijera de mí cuando estoy, como lo que llamamos de toda la vida, pues el branding de uno mismo, ¿no? El personal branding. Pues entonces sería como yo aquí en tendencias utilizar creadores de contenido locales. ¿Por qué? Porque lo he dicho, son la gente que más te va a prescribir. Vamos a estar, por supuesto, sumándonos a utilizar las cancioncitas famosas de TikTok. Pues mira, si tengo derechos porque no tengo una cuenta de empresa, pues puedo hacerlo. Pero sin embargo, lo que más vería como clave en cuanto a tendencias es qué es donde se encuentra mi audiencia, en qué plataforma. Por ejemplo, se está tirando más a contenido vertical en LinkedIn, porque es lo que se está posicionando, porque la audiencia B2B está ahí. Vale, pues voy a ello. También es porque hay mucha persona, que lo que no hay que olvidar es, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, pero sigo siendo la misma persona, soy la misma persona que va a hacer la compra los domingos o como tal. Entonces, solamente cambio la intencionalidad. Pues la tendencia es cómo yo voy a adaptar mi tono a cada una de ellas. Entonces sí que diría, obviamente estar, no me dejaría guiar por toda la ola que hay de inteligencia artificial como tal, porque lo único que hay que tener más claro que nada es que es un software, o sea, es una tecnología que aprende de la usabilidad humana. De momento no hay que piensen por sí mismos. Entonces, en base a eso, tenemos que contemplar eso como si yo fuera una persona que me quiere comprar, es decir, ponerme en los zapatos del cliente, cómo voy a interactuar con esta marca y por qué voy a quererle dar mi dinero y sobre todo cómo le voy a dar mi tiempo, que al final es lo más valioso a día de hoy como, tal y como estamos. Entonces, si tuviera que resumir así en una sola frase cuáles son las tendencias que tendría que seguir en cuanto a social media es conecta personas con personas porque al final es lo que va a hacer que ellos confíen y quieran darte su tiempo. ¿Y formato? ¿Qué formato priorizarías? ¿Vídeo o imagen? Sí, pero porque al final vídeo sería sí o sí, pero también hay que tener en cuenta, aquí no sé si voy a volver a utilizar un palabra, pero la parte del funnel, que no es lo mismo si estoy en la parte de top of funnel, donde estoy vendiendo notoriedad, donde en ese caso es, estoy generándote conocimiento, entonces sí que los vídeos, ¿por qué? Porque los usuarios, al final no hay que olvidar que la métrica que las plataformas están posicionando como más clave es
permanencia en el vídeo. Si llegas al 90% de un contenido de 3 minutos, es que te está interesando todo y más eso. Por lo tanto, van a darle viralización a ese contenido. Sin embargo, cuando ya estoy yendo a la parte más baja del funnel, yo lo que no quiero es que te quedes viendo un vídeo si luego no me vas a comprar. Entonces, vamos a ir directamente al punto con una imagen estática. Obviamente, cuanto más ocupe la pantalla por ser más relevante, mejor. Entonces, lo típico de es que tengo esto que he desarrollado para el ordenador y entonces está en rectangular. Bueno, quizá podemos darle una vuelta. Entonces, vamos a adaptarlo como tal para que. Un pequeño inciso. Quiero que expliques eso que has dicho muy rápido de bottom of the funnel. ¿A qué te refieres con eso? Cuando hablamos, o sea, yo siempre, bueno, yo creo porque intento diferenciarme un poco de las tendencias clásicas, aquí habrá como diferentes, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que tengo muy en cuenta es que un funnel tiene, en lugar de las típicas clases, lo que estoy diciendo ahora de top, middle o bottom of the funnel, es decir, conocimiento, que te conozcan un poco o que te conviertan, para mí tiene 5, ¿no? Entonces diríamos que la parte más arriba del funnel sería conocimiento, awareness. Si yo siempre pongo un ejemplo, imagínate que soy una persona que no tiene ni idea de cocinar, donde me pongo a cocinar una ensalada y de repente quemo la cocina. Pues entonces me aparece un anuncio de la Thermomix y digo, hostia, mira, si es que a lo mejor con esto voy a poder ligar y todo porque puedo aprender a cocinar. Ya entro en la siguiente fase del funnel, empiezo la comparativa, donde entonces ahí ya estaríamos en lo que iría siendo la middle of the funnel, donde, vale, ya he encontrado que hay esto, voy a jugar un poquito más con este tipo de contenido de marca, viendo qué soluciones hay. Ya antes de comprar, digo, vale, ya he conocido estas marcas, Thermomix, Tecotec, pues voy a determinar cuál es la que más encaja por precio, por necesidades o por las soluciones que respecte a mi negocio. Y por último, ya empezamos a la parte de rin caja, donde me compren. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí, por ejemplo, si ya empezamos a hablar de otro tipo de términos como son first, second o third party data, la que más me importa es la first, es decir, la data propia, mis actuales clientes o lo que ya tengo. ¿Por qué? Porque es la fase más importante para mí y en la que digital tiene una relevancia importantísima y la mayor parte de la gente olvida es fidelización, Sí, además porque frecuencia. se va a depreciar la tercera party data. Third party data, que no sé cómo decirlo en español, aquí igual Rubén nos puede ayudar. Es que o sea, deben de familiarizarse con ese término, porque no hay, o sea, hay terminología que no puedes traducir, o Ya, sea, literal. sí, Sí, bueno, O pues sea, la third party data se supone que se va a depreciar, lo han pospuesto, se iba a hacer ahora en el 2024, luego lo han pospuesto al 2025 y ya parece que no tienen fecha, pero se va a depreciar, entonces sí que hay que cada vez más cuidar de la primera. Pero yo la pregunta que te hacía el funnel era cómo lo has linkeado, quería que explicaras brevemente cómo has linkeado tú el top of the funnel con vídeo, bottom of the funnel con imagen. básicamente volvemos al punto del tiempo. Cuando yo, por ejemplo, cuando quiero, como le digo a mis chavales en clase, pongamos el ejemplo de yo estoy yendo a la universidad. ¿Qué hago? Me levanto, hay tres tipos de consumo. El que estoy yendo a toda leche porque estoy que pierdo el metro, entonces ¿qué veo? Veo stories porque es de consumo y mensaje muy rápido y de atención prácticamente nula, puedo tener la neurona cero activada, no, entonces estoy simplemente, porque no podemos olvidar que sobre todo digital, el más en torno al 96% del tráfico que se genera viene de móvil. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos el mando a distancia más rápido en nuestra mano. Con un dedo ya hemos podido hacer scroll y al ver olvidarnos de tu marca. Entonces, tenemos vídeo para llamar la atención esos primeros 3 Y segundos. entonces el formato vídeo lo vamos a posicionar en la parte de arriba del marketing funnel, es decir, son los primeros que tienen interés, los que no conocen nuestra marca, son los que simplemente queremos generar un impacto, ¿no? Ellos hoy también nos mantendríamos en la parte del medio por generar esa interacción, generar un poquito lo que hemos dicho de que el algoritmo te posicione si te ves el máximo. Pero también tenemos las de consumo intermedio. Ya estoy sentado en el autobús o en el metro, entonces ya tengo un poquito de tiempo para ver reels, ver TikToks y consumir un poco más de contenido. Y tercero es cuando ya estoy reventado del día, me tumbo en el sofá, ahí sí que tengo la neurona cero, pero la he matado directamente. Y entonces ya es cuando me pongo a ver Twitch, me pongo a ver ese tipo de contenidos que es más largo en el tiempo. O como ahora, si habláramos de tendencias, YouTube, yo siempre he dicho, es el monstruo que es dormido y ahora va a resurgir. Entonces no hay que olvidar, el contenido de largo formato va a venir para quedarse. me gustaría que finalizáramos un poco con tu opinión o tus consejos. ¿Qué consejo le darías a esa pyme, a ese autónomo, como hemos comentado antes, de cómo empezar de cero o si debería formarse, si debería de educarse un poco para poder tomar esa toma de decisiones que hablábamos antes también, o contratar, no contratar, o in-house, o tener lo propio, o sacarlo fuera? ¿Cuál es tu consejo práctico para...?
De inicio, yo siempre digo que para una pyme no hay nadie que sepa mejor tu negocio que tú mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede ir muy bien, igual que hemos dicho antes, alguien que te ayude a traducir esto. Entonces ya depende de las capacidades de cada uno, cómo veas esa perspectiva de crecimiento, como tal. Quizá al inicio, si tienes una ambición o mucha dependencia de lo digital, te diría, sí que es necesario que tengas alguien que te guíe, alguien ya con experiencia, aquí sin menospreciar, pero alguien que está recién entrado a la carrera, quizás no es alguien que te va a ayudar a hacer ese crecimiento de negocio. Entonces sí que confiaría en, ahora le digo, ¿verdad?, en este mundo de agencias o alguien que sí que te tenga ese apoyo como un freelance o algo. Pero sobre todo lo que más vería como importante a la hora de tomar cualquier decisión es, lo dicho, lo primero, la audiencia. Como yo soy muy pesado con esto, porque es que para mí social media es la parte más psicológica de lo digital. Y en base a eso, determinar unos objetivos SMART. No sé si los habéis visto anteriormente, los objetivos SMART, pero básicamente es que sean medibles, alcanzables, medidos en el tiempo, o sea, por no decirlo todo, digo esas tres. Em, Donde entonces sería determinar qué es lo que va a ayudarme a mí a mover mi negocio, intentar alcanzarlo en cierto plazo. Y entonces, vale, si es alcanzar comunidad, porque, pues como por ejemplo tengo algunos clientes donde sea, oye, pues mira, yo es que tengo este volumen de audiencia, tengo esta comunidad, quiero convertirlo a negocio. Vale, pues vamos a ver cómo hacer esos nichos, vamos a ver cómo vamos a querer comunicarles y determinar qué métricas son las que vamos a tener, métricas de performance vamos a tener en mente para seguir y tener como medición de que la campaña está funcionando bien. Entonces sería audiencia, qué plataformas, es decir, dónde se encuentra esa audiencia mía en esas plataformas, porque no lo he dicho, a lo mejor están en LinkedIn o a lo mejor no, y después determinar con esa guía, o si ya eres alguien que lo sabe, cómo traducir esas necesidades a un negocio, cómo utilizar, pues a lo mejor utilizar Google Search en lugar de social media, porque también tenemos que ver esa data inferida o declarada y cómo vamos a poder irlo aprovechando desde el punto de vista de qué es lo que mueve mi negocio, que es al final la base de todo. Que justamente casi lo mencionas, algún ejemplo práctico que hayas vivido, que hayas gestionado. Pues por poner sobre todo un poco de variedad con esto, voy a decir un negocio muy local, donde podemos irnos al mundo de las ópticas, por decir algo, y después ya voy a poner otro ejemplo, quizá para todas aquellas personas que ya sé que tienen una comunidad, ya sea por su perfil personal o por su propia empresa. Em, si por ejemplo soy un negocio que está creando de cero, pero ya tengo un negocio y quiero esa presencia digital, vale, pues en primer lugar sí que tienes que estar en un lugar alcanzable. Es decir, en ese caso sí que nos deberíamos centrar principalmente, si seguimos el caso de la óptica, Instagram o TikTok, con toda la parte de consejos. Lo que no hay que olvidar es, ya que tengo un negocio, ya eso lo estoy haciendo, lo que ahora debemos es buscar la parte más aspiracional e inspiracional para toda la parte de que me conozcan y que me vean como referente. Entonces, en ese caso sí que, aparte del negocio, vamos a generar esa comunidad para que una vez que ya hemos generado más comunidad, eso lo vamos a terminar convirtiendo en una vertical de negocio nueva, lo que venga siendo una diversificación, pero sí nuevos canales de entrada. Me voy al otro ejemplo, ya tengo una comunidad, pero ahora lo que quiero es, voy a generar negocio, porque es lo que tengo. Pues entonces, ¿cuál es el negocio que más le puede interesar a ellos? Pues no hay nada mejor que cuando tengo una audiencia preguntarles. No hay nada más humano que si te hacen una pregunta, tú automáticamente, ya lo digas en voz alta o no, respondes. Pues entonces con eso es, vamos a hacer partícipes, vamos a jugar con esa comunidad, qué es lo que les podría interesar. Y en base a eso vamos a poder, aunque ya tengamos una idea de negocio más o menos similar, vamos a poder amoldarlo y sobre todo nos estamos ahorrando un pastizal en entrevistas y sobre todo en investigación, porque lo tenemos todo en la palma de la mano. Y entonces en base a eso a lo mejor establecemos una nueva red de canales y una nueva estrategia que podamos ir implementando. Chapo, 100% de acuerdo contigo. O sea, sí trabajaríamos a lo mejor en punto de venta físico el off, pero como a día de hoy es un 80-70% digital, sería como algo secundario. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por sacarnos de dudas. Espero que la gente que nos vea haya aprendido bastante o por lo menos se guarde las pequeñas tips que creo que han sido brutales. Y nada, Muchas gracias, Andrés. Encantado de haber venido y haber podido participar.